Y ahora Amén. te pedimos, Espíritu Santo, Amén. que tú seas enseñándonos esta verdad de Hebreos, esta verdad de la expiación, esta verdad acerca de lo que a Cristo le significó el hecho de ir a la cruz. Bendito seas, Señor. Te damos gracias. Enséñanos, bendito Espíritu, y permítenos comprender todas estas verdades. Amén. 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 La grabación de la clase pasada no la han puesto, no la han No, subido. no, no se ha colocado. Voy a hablar con Nati, y Que yo no como sé. ya está próxima a dar a luz, Ajá. mm, a ver si puede tener algo, o un tiempito para que nos lo envíe. Claro que sí. Ok, estábamos mirando entonces el capítulo 10 de Hebreos. Eh, He querido detenerme y estudiar en detalle porque estos capítulos 7, 8, 9 y 10 son los que mayormente ilustran todo lo que tiene que ver con lo que a Cristo le tocó que vivir en la cruz y sobre todo el significado tan profundo de esta verdad, ¿no? Entonces, debemos tenerlo presente, ¿no? De todo lo que esto significó. Y permítanme hacerles algunas observaciones sobre el día de la expiación en relación con Cristo. Y es lo primero, que solo el sumo sacerdote podía entrar en este día especial cada año. Solo era el sumo sacerdote. Y eso indicaba que el sacrificio no era suficiente para eliminar el pecado. Jesucristo entró en el santuario celestial, de cual el tabernáculo no era más que una copia, y entró de una vez por todas. De una vez por todas entró. Y miren lo que dice en Hebreos, el capítulo 9, precisamente hablándonos de esto. El verso 23 y el verso 24. Cómo reafirma esta verdad que estamos planteando aquí. Verso 23, verso 20. Hebreos, ¿qué? Perdona, Ricardo. Hebreos 9, 23 y 24. Dice así, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las mismas cosas celestiales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, ¿sí ven? El santuario hecho de mano, o sea, el tabernáculo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Jesús se presenta es por nosotros. Y, y tal vez yo trato de imaginarme un poco, Él nos lleva en sus manos y nos dice, por todos estos yo he pagado y sus pecados ya han sido perdonados. Una segunda observación respecto a eh, esta relación del día de la expiación con Cristo. Y es que además de entrar una vez y para siempre en el lugar santísimo, lo hizo con su propia sangre. Recuerdan que en los sacrificios se tomaba, era la sangre del cordero. No, aquí Jesús entra con su misma sangre y le dice, aquí está mi vida, aquí está mi sangre. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y miren lo que dice en el verso 12 de este mismo capítulo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino
por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una tercera observación que podemos hacer es que el sumo sacerdote tuvo que hacer una ofrenda por sí mismo. 7 veces se plantea en el texto. Perdón, Pero Ricardo, qué pena con usted. ¿En qué página del folleto vamos? buena pregunta. No se han ilustrado digo, no lo han visto. Déjenme mirar y ya les digo, porque no lo había observado yo, pero aquí tengo el folleto. En la página 12. Página 12. Sí, señor, ahí quedamos. No, pero estoy hablándoles de algo que también No está ahí. está ahí. Sí, sí, sí. Déjenme mirar. Y ya. ¿Será que no está? Ujú. Yo iba como en la 10 o en la 11, con lo del Sí, Yom vamos. Kippur, ¿no era con 11, lo del 12. Yom Kippur? Sí, sí, sí. Vea. Lo que estoy diciendo parece que no está en el material de ustedes, en el manual del alumno, pero lo vuelvo y reviso que yo tengo aquí el manual del alumno. Sí. En la página 14, ahí Pero habla en el 11 dice Hebreos 9, observación. Hebreos En la 10. página 11 está, ahí dice Hebreos, yo escribí algo de Hebreos 10, 23, 24. No, no es. No, Dice pero observaciones sobre la no es de lo que les expiación. estoy hablando. En la 14, en la página 14. No, pero no es de lo que les estoy hablando. Está hablando Yo- de Hebreos 9. Miren que está hablando de Hebreos 9. Mm. En el 11 dice la yo vuelvo y expiación. reviso mis notas. En la Hebreos 11, 17, 29, 28, 29. 11, En la 11 es Levítico y él no está hablando de Levítico. 11, Porque 13. Y en la 10 es Génesis y Éxodo. si en la 10 estamos hablando, se habla de la expiación como tema clave en las escrituras. Luego se hace observaciones sobre el Antiguo Testamento. Luego elementos claves del sistema sacrificial. Luego se plantea, pero no sé si esto está aquí en el manual de ustedes. No. Tengo que decirles que tomen nota. Ok. Pareciera que no está, pero de pronto debiera estar. Y El estamos hablando alcance entonces de de algunas la expiación. observaciones sobre el día de la expiación en relación con Cristo. Les he dicho que la primera observación es que solo el sumo sacerdote podía entrar en este día especial cada año. Ay, Ricardo, usted está en el punto 5 de la página 11. Yo Eh, también creo eso. bueno, vamos a ver. Eh, no es. ahí se habla de Levíticos, pero no. Sí, Pero dice que el sumo sacerdote sacrificaba un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Para expiar sus- no. Yo No, estoy tratando de hacer un resumen y una observaciones. relación con Cristo, ¿no? Toca lo que ustedes están leyendo ahí. O sea que lo primero que es como unas conclusiones, ¿no? Y haciendo una relación con Cristo mismo Mm, en ese día de la expiación, ¿no? mm. O sea que
la primera observación que les había dicho era que solo el sumo sacerdote podía entrar en este día especial, lo que indicaba que el sacrificio no era suficiente para eliminar el pecado. ¿Y Jesucristo qué? Entró en el santuario celestial, del cual el tabernáculo no era más que una copia, ¿no? La segunda observación era que además de entrar una vez y para siempre en el lugar santísimo, lo hizo con su propia sangre. Eh, el sumo sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío, ¿no? Jesús entra con su propia sangre, ¿no? La tercera observación haciendo esta relación de los dos sacrificios es que el sumo sacerdote tuvo que hacer una ofrenda por sí mismo. Y por el contrario, Jesucristo fue el sumo sacerdote sin pecado, que se presentó como un sacrificio de una vez por todas. Y mire lo que dice en ese sentido, en Hebreos 10, el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y miren, ¿por qué una sola vez? Porque era un sacrificio perfecto. Y no había necesidad de más sacrificios. Y quiero que lo tengamos presente. Y todo esto es para exaltar la obra de Cristo, ¿no? Porque a veces estamos oyendo tanto que como que no le damos toda la importancia que este hecho debiera tener, ¿no? Y una cuarta observación haciendo esta relación es que el macho cabrío que muere y el que es llevado al desierto describen la obra expiatoria de Cristo. Cristo derramó su sangre y también fue enviado fuera del campamento. ¿Por qué digo yo que Cristo fue enviado fuera del campamento? ¿Hay alguien que me pueda responder? Sobre todo los que han ido en la peregrinación o han ido a Jerusalén. Porque él salió de Jerusalén, salió de la ciudad al monte Calvario. Al monte Sión. Exactamente, porque el monte Calvario quedaba fuera de Jerusalén. Cristo derramó su sangre y también fue enviado fuera del campamento para llevar los pecados de su pueblo. Mira lo que dice aquí en Hebreos 13:12. Aquí nos reafirma este concepto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, ¿por qué tenía que darse fuera de Jerusalén, fuera de las murallas? ¿Alguien puede responderme? Todas las muertes Así, algo así. y los condenados no podían morir dentro de la ciudad. Las muertes y los sacrificios tenían que ser fuera de la ciudad. Es un concepto parecido al anterior, ¿no? Por eso Cristo es llevado fuera de la puerta, ¿no? O sea que Cristo derramó su sangre y también fue enviado fuera del campamento. A ver, ¿Cuál es la cita bíblica? ¿Hebreos qué? Hebreos 13:12. Yes. Ok. Sí, lo que les estoy diciendo aquí no lo encuentro definitivamente en el material. Bien, miremos ahora y vámonos entonces a terminar Hebreos el capítulo 10. Eh, y les hago un breve repaso de lo que ya hemos visto. ¿Sabe qué me dijo Anita el domingo? No, el domingo no. El sábado que yo me vi con ella en una ceremonia eh, fúnebre. Me dijo, ay, Carlos,
ese tema que usted dio de Hebreos 9, Hebreos 10, a mí me puso fue a llorar. Yo lo estaba escuchando, pero viendo todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, yo no podía sino era llorar y llorar y llorar. Ay, Señor. Sí, Este es un eso, tema muy... y eso me lo contó el sábado que nos vimos. Y nos vimos en esa ceremonia fúnebre, eh, porque murió la mamá de Carmen Elisa Rengifo, si alguno la recuerda. Y después de la ceremonia, yo llevé a Anita hasta la casa de Germán y Ana María. Y entonces ella me comentaba eso, ¿no? La bendición que había sido este capítulo y toda la reflexión. Y miren, hay un título que podríamos darle a Hebreos 10 y es Manteniéndonos firmes con un sacrificio perfecto. Y me gustó ese título. Manteniéndonos firmes con un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque este es el sacrificio definitivo de Jesús. Y miren lo que dice Hebreos 10 del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea que cuando dice bienes venideros está hablando de que lo que había de venir y solo la ley estaba mostrando era un futuro, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Claro, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sí, o sea que se tiene con la ley la sombra de los bienes venideros. O sea que la idea de que el antiguo pacto es solamente una sombra de la sustancia de qué, del nuevo pacto. Y eso se menciona también, miren aquí en Hebreos 8:5, hablándonos de esta verdad. Y miren en la manera en que se presenta. Hebreos 8:5. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Espérese, me fui mal. Me fui a 13 y es 8:5. Dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que hizo Moisés fue mirar el modelo que el Padre le mostró allá en el Sinaí. Y que le mostró mirando hacia el futuro y lo que ahora ahí en el desierto iba a ser una sombra para todo lo que habría de venir. O sea que dice también este pasaje que acabamos de leer, de otra manera cesarían de ofrecerse. El autor de Hebreos repite un argumento conocido. La repetición de un sacrificio muestra su inherente debilidad. Si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema del pecado, entonces hubieran cesado de ofrecerse. No se necesitaba. Algo más que les había dicho es que porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sacrificio de animales en el antiguo pacto podía cubrir el pecado, que eso era lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba con la sangre del macho cabrío, colocarla encima del propiciatorio. O sea, la palabra hebrea para expiación es copar, que literalmente significa cubrir, pero el sacrificio animal nunca podría quitar los pecados.
Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita el pecado. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego al verso 5 al verso 10. Aquí vemos en estos del 5 al 10 un fundamento profético para el sacrificio perfecto de Jesús bajo este nuevo pacto. Y dice así estos versículos, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sin aquí, Elvira, Ricardo, perdón. Elvira, que cierre el micrófono. Elvirita, cierra el micrófono. Elvira, Elvira, cierra el micrófono. A ver si yo lo... Le está timbrando, Elvirita. Está timbrando. No, Si yo lo pudiera hacer desde acá. están llamándola esta. Pero Aló, Cierre el aquí, micrófono, Elvira, cierre el micrófono. ya voy. ok. Listo, entonces. O sea que miren, dice, ¿qué es lo que dice? Me perdí. La inter- Fundamento profético. O sea que la culpable es Glorita. No, Vamos no. del 5 al 10, del versículo 5 Íbamos al a 10. leer, estábamos leyendo el Hebreos 5 al 10 y habíamos dicho 5 que al era un 10. fundamento profético para el sacrificio perfecto de Jesús, ¿no? Y estábamos leyendo, ¿no? Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿no? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita el pacto antiguo para establecer el nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez para siempre. Y miren que esta expresión, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El sacrificio de Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo. Así tenía que ser. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:20. O sea que no es algo nuevo. Primera de Pedro 1:20. Y miren la manera como lo expresa aquí. Dice así, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que es algo que se dispuso desde aún antes de la fundación del mundo. Cristo mismo estaba presente allá en el Edén. Y es cuando él dice que va a ir a la cruz a pagar el precio, ¿no? Y es donde él dice, yo acepto de tu parte, Padre, ir a la cruz, ir y pagar el precio por el pecado que ahora Adán ha cometido. O sea que sí, el sacrificio de Jesús fue predestinado aún antes de la fundación del mundo, pero aún era un acto voluntario el someterse a la cruz en el tiempo designado, en el tiempo que iba a llegar. Y en esa voluntad, óigalo bien, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea que miren, hijos de Dios, nuestra santificación, o sea, nuestro ser apartado para Dios, se funda en la voluntad de Jesús, no en nuestra voluntad. Él nos apartó para Él.
O sea que este hecho está fundado en la ofrenda de Jesús, no en nuestras ofrendas o en nuestros sacrificios para Dios. Nuestras ofrendas y sacrificios no tienen sentido, no valen. Y dice una vez para siempre. Y estas son palabras importantes de este pasaje. Y el autor de Hebreos repite la frase una y otra vez. La vamos a ver más adelante. Una vez para siempre. Aquel sacrificio de Cristo era suficiente. Ok, del verso 11 al verso 18. Aquí nos va a hablar de la obra terminada de Jesucristo. Y dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ojo a esa palabrita, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. O sea que, miren esa parte del verso que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto deja claro que la obra de Jesús es efectiva solo para los santificados. La obra de Jesús puede salvar a todo ser humano, pero solo es efectiva en salvar a los que han sido tomados y apartados para Dios. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y concluye ese verso diciendo, este es el pacto. Y este pasaje citado de Jeremías, el autor de Hebreos toma nota de las promesas de ese nuevo pacto instituido por el Mesías, ¿no? ¿Cuál es el pasaje que se menciona? Dice, ¿qué haré con ellos después de aquellos días? Y el nuevo pacto es nuevo, vino después de aquellos días. Y pondré mis leyes en sus corazones. El nuevo pacto tiene que ver con una transformación interior. Dios cambia el corazón del hombre y escribe su ley en sus corazones. Y nunca, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El nuevo pacto, recuérdenlo, ofrece perdón total. Y el perdón es tan completo que Dios puede decir que ni siquiera se acordará de nuestros pecados a la luz del nuevo pacto. Y miren que solo Dios tiene esta capacidad de no acordarse. Él dice que olvida y Él olvidó, que nunca se acordará y nunca se acordará. Los cristianos entonces deben esforzarse por hacer con su pecado exactamente lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Olvidarse de Él. Muchas veces vienen a nuestra mente los recuerdos de nuestro pecado. Hágalo a un lado, porque eso ya está olvidado, ya está pecado. Y ese pecado ya está quitado de la presencia de Dios. O sea que de la misma manera tenemos que hacer a un lado el pecado y no recordarnos. Ante Dios, su pecado pasado ya no tiene relevancia. Téngalo presente. Ya no tiene relevancia.
dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde el pecado ha sido realmente olvidado y perdonado, ya no debe haber una ofrenda por el pecado. Ok, vamos a mirar del 19 al 27 y creo que por aquí ya habíamos quedado. Y esta parte podríamos titularla como dar ánimo a los desanimados a la luz del sacrificio perfecto de Jesús. Miren lo que Llamada a la dice. perseverancia. ¿Cómo? Llamada a la perseverancia. Ajá. Hebreos 10 del 19 al 22. Sabiendo que Jesús ha abierto el camino, acerquémonos a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice teniendo libertad. Se nos ha dado acceso con doble C. Se nos ha dado acceso para acercarnos a Dios con libertad. Y el punto es sencillo. Debemos tomar ventaja de este acceso y tomarlo con libertad. O sea, llegar a la misma presencia de Dios. El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con temor y temblor. Pero nosotros podemos entrar en ese mismo lugar, el lugar santísimo, con libertad. Podemos tener libertad porque entramos en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si entráramos como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, con la sangre de animales, no tendríamos libertad. Pero con la sangre de Jesús, dándonos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió, en verdad podemos venir ante la presencia de Dios con suprema libertad. Ok. Ya habíamos hablado también acerca de un concepto aquí es teniendo libertad, pero hay otro concepto en este pasaje, y es que es a través del velo. Recuerden que el velo separaba el lugar santísimo del lugar santo, y para entrar al lugar santísimo uno tenía que pasar a través del velo. Pero este velo que separaba al hombre de la presencia íntima de Dios es abierto completamente por la eternidad, al ser rasgado en dos, de arriba a abajo. Y miren esta palabra, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que preside sobre los cordeles celestiales para asegurarse que el creyente tenga entrada total a la presencia de Dios. Y dice, acerquémonos. Y eso subrayenlo en sus Biblias. Con la purificación perfecta disponible para nosotros, limpiando a nuestro hombre interior, o sea, purificados los corazones y a nuestro hombre exterior, lavados los cuerpos, podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca estuvo disponible para de una manera que nunca estuvo disponible para alguien dentro del antiguo pacto. La obra de Jesús nos hace capaces de acercarnos en plena certidumbre de fe. Por eso, esa palabrita, acerquémonos, acerquémonos. Recuerden que el problema del sumo sacerdote ha sido resuelto. El problema de la contaminación moral y espiritual ha sido resuelto. Así que ahora tenemos libertad y por eso debemos acercarnos. Ok, ¿qué más podría decirles de esto? Hablemos ahora sí del verso 20. Ricardo, Sí, dime.
tener en cuenta que a través del velo fue de su sangre, ¿no? El velo representaba su piel, que fue rasgada completamente. Claro, su sangre rasga Dice que el el velo velo era la carne de y Jesús. entra a la misma Sí, presencia del Señor. Ok. El Miren, velo ¿quién me había lee sido Hebreos roto. 10:23, por favor? Importantísimo este verso. 23. Sí, el 23, por favor, del Yo, capítulo 10. mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ok. Subrayen, por favor. Mantengamos firmes, sin fluctuar, La la esperanza que profesión de nuestra esperanza. Miren que el desánimo nos hizo fluctuar de la verdad. Y eso estaba pasando con los destinatarios de esta carta. Una renovada confianza en la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto nos hará mantenernos firmes. Firmes, porque es un sacrificio perfecto. Firmes, porque ya fue realizado. Firmes, porque lo único que hemos hecho nosotros es acercarnos a Él. Dice, fiel es el que prometió. Usted fiel manténgase hizo firme la promesa. y tenga presente que usted debe mantenerse firme en la profesión de nuestra esperanza. Porque el que promete no es cualquiera. El que promete es el mismo Dios. Es La fiel. razón por la que Siempre podemos él. mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió. O sea que es mucho mejor confiar en su fidelidad que en la nuestra. Y por favor, eh, algunos de ustedes que pueden estar siempre mirando, eh, a veces en YouTube o mirando tantas cosas que aparecen en las redes, ¿no? Nada los puede mover del hecho de mantenernos firmes en lo que Hebreos el capítulo 10 nos dice, y no en lo que los hombres a veces interpretan, ¿no? ¿Quién me lee el verso 24 y el verso 25, por favor? Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué pasaje tan especial. Considerémonos unos a otros. Miren, el desaliento nos había hecho evitar la comunión. Sí, y nos había hecho evitar la comunión en el momento en que más la necesitaba. Y Jesús nos pide que nos consideremos unos a otros. ¿Con qué propósito? Para estimularnos. ¿Estimularnos a qué? Al amor y a las buenas obras. Y por favor, miren lo que viene, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida ¿a qué? Al desánimo. Este desánimo empieza a enconar cuando en el pueblo de Dios no se exhortan unos a otros. Bill Bright, fundador de Campus Crusade, de donde vienen nuestras raíces, él decía que los cristianos somos como brasas, que cuando estamos juntos ardemos y podemos estar firmes, pero que se separen esas brasas y como brasas separadas se irán apagando solas. Por eso, no dejando de congregarnos. O sea, dejar de congregarnos es una manera segura de entrar en desánimo, en desesperanza, ¿no? Ok, muchas personas van a la iglesia si sienten que lo necesitan. Es que yo no lo necesito en este momento. Es que yo
no voy a la iglesia porque hoy me acosté tarde. O no voy a la iglesia porque cualquier razón muchas veces nos inventamos, ¿no? Pero yo no debo dejar de asistir a la iglesia. Dice, como algunos tienen por costumbre. O sea que algunos, los creyentes del nuevo pacto, tenían la costumbre de reunirse. Ahora, muchas personas van si lo necesito. Yo no necesito estar acompañado. Mucho cuidado, ¿no? Eso es peligroso. Porque no solamente estoy fomentando el desánimo, sino que estoy enseñando o creyendo algo que no es cierto, ¿no? Ok, podemos ir a la iglesia buscando alentar a otros a no rendirse contra esa oleada de desánimo. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mientras el día del regreso de Jesús se acerca, deberíamos estar más comprometidos con el compañerismo, con el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos. Ok. Otra advertencia que encuentro aquí en estas notas. ¿Quién me lee Hebreos 10 del 26 al 31? ¿Yo? Yo. Sí. Hebreos Bueno, 10 del 26 al 31. si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque si pecaremos voluntariamente, y pecar voluntariamente se define en Hebreos 10:29. Y miren la manera como aquí lo expresa en Hebreos 10:29. Dice así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ricardo, una pregunta. Claro que sí. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, que es el fuego Ajá. ardiente. O sea que si nosotros, lo podría poner a uno a pensar que pensó que fue hijo y que fue salvo y no lo fue, o que después de recibir el conocimiento de la verdad y seguimos pecando, entonces igual vamos a tener un juicio y nos vamos a ir al fuego ardiente. Aquí hay una palabrita clave que puede explicarte esa inquietud. Pero permítame terminar esto primero. Bueno, Esto está hablando de alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios, alguien que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y dice, afrenta al Espíritu de gracia. O sea que ese es un rechazo deliberado y consciente
de la gran obra de Jesús por nosotros en la cruz. ¿Y quiénes pueden hacer eso? El no cristiano, el que no quiere creer, el que rechaza la oportunidad de conocer a Jesús. Sí, un cristiano no haría eso, supuestamente, sí. Exactamente, un cristiano no podría ser. Y luego dice, por pecaremos voluntariamente. O sea que en un sentido todo pecado es un pecado voluntario. Pero aquí el autor de Hebreos habla de algo más grave y relevante para estos desalentados cristianos judíos que contemplaban la idea de retirarse de un cristianismo distintivo y regresar al judaísmo y a su sistema de sacrificios. Esto es darle la espada a Jesús. ¿Sí se Pastor, dan cuenta del disculpe, ¿Sí? discúlpeme, pastor, pero entonces, ¿dónde queda la apostasía? La apostasía es esa, cuando pisotean la sangre de Cristo y es el hombre cristiano, el que ya ha conocido la verdad. Ese no era cristiano. Ese, habiendo oído, son como los que dice de la palabra del sembrador, ¿no? Que vino el enemigo y arrancó. Sí, a eso se le llama apostasía, que habiendo conocido, se hace a un lado. Desconoce, ¿no? Y lo sabido, ¿no? Por eso dice, pecado voluntariamente, pecaremos voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Rechazar ese sacrificio supremo. Ese Perdona, sacrificio. Ricardo, Una pregunta. es que en el versículo 26 dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces una persona que ya se convirtió y rechaza entonces esa No, no verdad. se convirtió, sino que supo lo que podía recibir. No necesariamente se Pastor, convirtió. Sí, O sea, conoció, pero no pastor, necesariamente se convirtió, sí. sí, exactamente. y en Habiendo ese caso es recibido, como la persona, no sé si me están escuchando. Ah, sí. Pues, pastor, disculpe, buenas noches. En ese caso es como la persona que, o sea, que supongamos que, no sé, de pronto creció en una familia cristiana, tiene el conocimiento, pero no ha aceptado a Cristo en su corazón. O sea, no es una persona que, o sea, ahí cuando dice la palabra que ha recibido el conocimiento de la verdad, es solamente eso, conocimiento, ¿verdad? No es no lo ha que él aceptó a aceptado. Cristo y en No ha algún creído en momento lo Jesús como su rechazó. Señor. No, No ha Pero creído no en han no ha Jesús recibido el como nacido Espíritu de Santo. nuevo. Salvador. No ha recibido el Espíritu Pero Santo. es que mire que No dice, han nacido tuviere de por nuevo. inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Ujú. Es Que una, alguien, yo pienso que que es alguien le como, habló de Jesucristo, recibió lo que alguien le habló, pero no, o sea, de oídas, solamente de oídas, pero Simpatizó. no yo le puso creo atención, que no le refiere a personas, siguió. yo A ver, creo que se refiere a personas religiosas que pueden ir a la iglesia, participar de todas las ceremonias, de todos los seminarios, de todo, pero no se han entregado completamente a Dios, no han nacido de nuevo. Eso es como dice permítame Primera de Juan terminar. 2:19, que dice que afirma que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Exactamente. Sí, 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 sí. Exactamente. Ok. ¿Quién es el que peca Ahí. voluntariamente? Aquel que conoce la verdad, aunque todo pecado es voluntario, pero aquí se está refiriendo Es al ese. sacrificio de Cristo, no lo acepta y continúa pecando. O sea, ya es su propia acción voluntaria de aceptar el pecado. Con Dice, conocimiento, que peca Pastor, con también podemos leer en otra versión habiendo también. recibido el conocimiento de la verdad. por eso. También puede ser Y en miren qué otra era lo que versión a ver estaba. qué tal es. Porque por lo menos en la TLA, dice en el versículo 29,
Dice, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada, que lo que hacen eso al insultar al Espíritu de Dios, que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual les perdona sus pecados. O sea, está hablando del perdón, o sea, de todas las características que tiene el aceptar a Cristo, pero que esas personas pues los menosprecian, pues menosprecian el aceptar a Que no Cristo, el lo recibir aceptan. al Señor, y ellos no lo hacen y por ende pues no tienen todos los beneficios de un hijo de Dios, pues. Vuelve a leer el pasaje, Hansel, Está ¿verdad? muy buena Ok. esa Haciendo bien explicación. el cumplir Que es años. este lea. Sí. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que Oigan la dicen que su palabrita ahí muerte, clave, desprecian, o sea, hacen exacto. a un lado. Sí. Sí, y los que dicen que su ¿Qué muerte no más? sirve para nada, o sea, que su sacrificio no sirvió para nada. Uy, Dios mío. Ujú. O sea, Entonces, eso es blasfemia, pues. Ajá. Exacto. Los que hacen eso insultan al O sea, Espíritu no de Dios. reciben a Cristo, ¿no? Exacto. Exactamente. no lo rechaza. Exacto. Que los ama y menosprecian la Ahora, muerte de Cristo. ujú, ujú, O sea, Es decir, no está se refiere, igual. pastor, a un cristiano que comete un error y que peca. No, no, Exacto. no. No. No, no, Yo no. diría que ese A ver. cristiano que hace eso nunca fue cristiano, porque un cristiano no puede rechazar el sacrificio de Cristo. Eso es la apostasía. Podría llamarse apostasía, ¿no? Que habiendo conocido, lo hace a un lado, ¿no? Dice, Pero no ya puede ser que en un queda, momento de intenso dolor lo rechaza. ¿cómo dices? Que no puede ser que en un momento de intenso dolor lo rechaza. No, Sí, porque pues. mira que ha habido personas que rechazan a Dios porque les ocurrió algo y que los llevan a protestar a Dios. Pero Dios conoce el corazón de esa persona, ¿no? Yo conozco algunas Pero, personas y después están postrados para pedir perdón por lo que dijeron, ¿no? Sí, señor. pero Dice, básicamente yo he leído ese versículo y lo que yo entiendo que Pablo dice es que el verdadero cristiano es el que cree en la resurrección de Cristo. Yo conozco muchos cristianos que le cuesta creer en la resurrección, ¿sí? Y de hecho en todo lo que uno lee en el Nuevo Testamento se inclina a que debemos creer en la resurrección de Cristo porque muchos hebreos no creían y muchos cristianos no creían. Y Pablo recalcaba ahí que esa era la matriz de todo cristiano, creer que Cristo murió, resucitó y entregó su sangre por nosotros, ¿no? Eso es lo que yo más o menos dilucido tengan de lo que dice presente, Pablo. ok, Steven. Tengan en cuenta que esta carta se ha escrito a cristianos judíos, ¿no? Que estaban contemplando la idea de retirarse de un cristianismo distintivo y querían regresar al judaísmo y al sistema de sacrificios. Y si eso lo hacía, aquí el escritor de Hebreos les está diciendo, sería darle la espalda a Jesús. Por eso dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si el sacrificio de Jesús por los pecados es rechazado, no queda ningún otro sacrificio que pueda limpiar. Dice, cuánto mayor castigo. Y si alguien rechaza el sacrificio de Jesús, un juicio temible es seguro. Incluso más seguro de lo que era bajo el antiguo pacto. Ahora, cuando pecamos voluntariamente al rechazar que el trabajo de Jesús en la cruz fue suficiente, nosotros hemos pisoteado al Hijo de Dios. O el que lo hace, pisotea al Hijo de Dios. Le deshonra al rechazar la sangre del pacto. Porque entonces, ¿qué sentido o significado tiene, no? Considerar que la sangre de Jesús no tiene mayor importancia, ¿no?
y que no tiene mayor importancia frente a los innumerables sacrificios de los que está hablando ahí Hebreos en el Antiguo Pacto. Dice, ha hecho afrenta al Espíritu de gracia. O sea, ofendemos al Espíritu Santo, cuyo propósito es presentarnos a Jesús y a su sacrificio por nosotros. Cuando rechazamos a Jesús y su obra completada por nosotros, estamos rechazando al Espíritu de gracia. Y cuando rechazamos el regalo de Dios, de la gracia, y buscamos ser justificados por la ley, ¿en qué estamos? Hemos rechazado el sacrificio supremo. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y en verdad es horrendo tener que enfrentar un día al Dios al que usted rechazó y ofendió grandemente. Leamos el verso 32 y 34, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Yo, A ver. pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren la manera como esta última pasaje nos viene a mencionar, pero traed a la memoria los días pasados. O sea que estos cristianos habían padecido por Jesús, habían sido rechazados de su comunidad judía e incluso tal vez hasta siendo dados por muertos. Y regularmente eso es lo que ocurre, ¿no? Óigalo bien, cuando un judío se hace cristiano, es considerado por muerto por su propia comunidad. Y a esto se refiere, ¿no? Esto vino después de que ellos confiaron en Jesús. Lo que dice, ¿no? Después de haber sido, ¿qué? Iluminados. Sí. La persecución llegó de diferentes maneras, ¿no? Pero fue un gran combate de padecimientos, ¿no? Y ellos fueron hechos espectáculo con vituperios y tribulaciones. Ellos fueron compañeros de los que estaban en una situación semejante, incluyendo al mismo autor de Hebreos. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. También habían enfrentado persecución económica, ¿no? El despojo de vuestros bienes. Pero el punto es que ellos habían enfrentado esas cosas y se habían sostenido. Ellos podían echar un vistazo a su resistencia pasada, ¿no? Y animarse a mantenerse firmes en el futuro. Y dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos salieron adelante en el tiempo de la persecución, al mantener una perspectiva celestial. Y el punto del autor de Hebreos es claro, y usted también puede salir adelante en este tiempo presente de desánimo, ¿no? Y eso es lo que está tratando de demostrarles el autor de Hebreos. Vamos leyendo el verso 35 al verso 39. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Y con esta aparte vamos a concluir Hebreos el capítulo 10 y estos estudios de estos capítulos que hemos hecho en estas 2 o 3 últimas reuniones. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene recompensa.
porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Qué manera de concluir este capítulo que nos ha venido hablando acerca de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. O sea que estos cristianos estaban desalentados y tenían riesgo de perder su confianza en Jesús y de recaer en una relación con Dios como del antiguo pacto. Por eso les dice, no perdáis vuestra confianza. Estaban débiles y querían regresar a su judaísmo de sacrificios. Por eso les dice, no pierdan la confianza. Ahora, porque os es necesaria la paciencia. Y miren que a ellos y a nosotros nos es necesaria la paciencia para recibir la promesa de Dios después de que hayamos hecho la voluntad de Dios. Las pruebas más difíciles y desalentadoras son cuando somos llamados a seguir la voluntad de Dios. Y cuando usted acepta seguir la voluntad de Dios, por favor, tenga presente que algún obstáculo se le va a presentar. Cuando el cumplimiento de la promesa se vea tan lejano, ¿no? Usted tal vez quiere desmayar. Por eso es que necesitamos la paciencia y la fidelidad que usted muestra en el tiempo en que la promesa aparece, como que se tarda o no se cumple, es la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. Y ahí es donde yo debo mantener en la obediencia, porque a medida que yo sea paciente y sea obediente, eso me va a traer madurez espiritual. Ahora, esta paciencia es construida a través de las pruebas, ¿no? Es lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. O sea, las pruebas, ¿qué es lo que van a hacer? Hacernos pacientes. Y es uno de los aspectos que yo debo tener presente. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, del verso 2 al verso 4. Y es la manera como el autor quiere que lo tengamos presente, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, la paciencia, ¿cuándo se termina? Cuando yo adquiera aquello por lo cual estoy esperando, en la promesa de hacer la voluntad de Dios. Y dice, esta paciencia entonces debe ser construida a través de las pruebas. Y dice, mas el justo vivirá por fe. Necesitamos seguir los pasos del justo, porque es el justo quien va a vivir por fe y resistir para ver el cumplimiento de la promesa, ¿no? Sí, hijos de Dios, ¿qué más puedo decirles de esto? Y miren que cada palabra de Habacuc, el capítulo 2, verso 4, es importante. Y miren de lo que nos dice aquí Habacuc. El capítulo 2, el verso 4. Habacuc. A ver, ¿qué te hiciste, Habacuc?
Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Ujú. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cada palabra de este verso es importante y el Señor lo cita 3 veces en el Nuevo Testamento para resaltar la importancia y la totalidad de lo que significa esa palabrita, mas el justo por la fe vivirá. Miren lo que dice Romanos 1:17. Y aquí se nos va a repetir la misma frasecita. Romanos, el capítulo 1, el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, cuando Pablo cita este pasaje de Abacú, porque de ahí lo toma Pablo, hace énfasis en qué? En la fe, mas el justo por la fe. Es la fe lo que permitirá vivir, mas el justo por la fe vivirá. Y vuelve y se repite en Gálatas el capítulo 3, el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe va a vivir. Y aquí Pablo cita nuevamente este pasaje y hace énfasis en el justo por la fe vivirá. Miren que aquí, en el pasaje que estamos leyendo de Hebreos, el capítulo 10, el verso 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ujú. Por eso dice enseguida, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y esta es una conclusión llena de confianza. Nosotros seremos aquellos que perseveren y alcancen la promesa de Dios. No somos de los que retroceden a las antiguas tradiciones o a la relación con Dios del antiguo pacto o a cualquier otra cosa que reemplace a Jesús. Retroceder nunca. ¿Qué más dice el dicho o una expresión por ahí? Rendirse jamás. Rendirse jamás. Retroceder nunca. Rendirse jamás. Y esa es la verdad. Y eso es lo que debemos tener presente, ¿no? Siempre estaremos, no sé si es que se me corre el computador o yo soy el que me resbalo en la tinta. Ok, vamos a concluir con esto que tengo aquí anotado. Ricardo, Sí, esta última, esa frase que concluye, eh, está, yo creo que haciendo referencia a lo que estábamos antes discutiendo, de los que pisotean la sangre de Cristo y eso, cuando dice retroceden claro, para claro. perdición. Ajá, sí, no puedo retroceder. Retroceder nunca, nunca jamás. Ok, miren que voy a expresarles aquí, vamos a leer 4, 5 versículos más y concluimos por hoy. Y es mirar la expiación entonces en el Nuevo Testamento. Todo lo que hemos estado viendo ha tenido que ver con la expiación. Y hemos visto entonces Hebreos porque era el conflicto de estos cristianos en aquella época. En los evangelios, cuando nos habla de la expiación, en Juan 1:29, Juan el Bautista declaró que Jesús
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Y apenas estaba Jesús por comenzar su ministerio, porque él fue hasta donde Juan para hacerse bautizar. Pero cuando Juan lo vio, no pudo dejar de expresar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Mira lo que dice ¿Esa es la Lucas página 22. 13? ¿Es la página 13? Sí, 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 sí. O sea, la expiación en el Nuevo Testamento. Desde la 12. Comienza en la 12, exactamente. Y luego va hasta la 13. Ajá. Lucas 22:19. Miren la manera como lo expresa Lucas hablando de esta temática que estamos tratando de concluir en esta parte por ahora. Lucas 22, el médico Lucas, ¿qué nos dice? 22, ¿qué? Dice Perdón. 19. 22:19. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Ahora, Lucas 22:37, en este mismo capítulo. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Y saben qué está haciendo? Miremos en Isaías el capítulo 53, el verso 12. Y esto nos dará claridad. Isaías capítulo 53. Isaías, Por se me perdió. tanto, yo le daré parte con los... Espérate un momentico, perdón. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes. Sí. Y dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús se vio a sí mismo como el siervo sufriente, que daría su vida por los demás. Y miren lo que ahora Marcos 10:45 nos va a hablar. Marcos 10:45. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús consideró la entrega de su vida como un rescate. Y eso era. Entregaba su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y Mateo 20:28. Miren lo que va a decir en relación a esta temática que hemos venido desarrollando. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, subrayado, en rescate. O sea, fuimos rescatados. Se pagó por nosotros con su sangre. Y miren Juan 15:13. Perdón, pastor, ¿cuál cita?
Juan 15, Juan 15, 13. Estamos en Nadie, la página 13. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús daría su vida por sus amigos. Y aquí, en este mismo Evangelio de Juan, el capítulo 11, el verso 49 y 50, vuelve y nos enfatiza esta verdad. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Este hombre no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba reafirmando la función para la que Jesús había venido. Caifás declaró que era mejor que muriera un hombre antes que pereciera una nación. Eso era lo que él estaba tratando de expresar, tratando de mencionar. había Ahora, entendido mal el mensaje. claro, claro, pero lo que estaba haciendo era colocando Dios palabras proféticas en la palabra de un personaje que se estaba ufanando y que quería buscar razones para que Cristo muriera. Miremos en los escritos de Pablo este concepto de la expiación. Y miren, 1 Corintios 5:7. Dice, y ahí ustedes lo tienen, ¿no? Escrito: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Sí, sí. pecado. 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Gálatas 3:13. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y Gálatas 1:4. Cristo se entregó por nuestros pecados. Hijos de Dios, ya usted no tiene que pagar por sus pecados. Ya hubo alguien que pagó por ellos. Y algo más. Ya la maldición de la ley quedó en la cruz. ¿Con qué propósito? Para darnos salvación, darnos vida eterna. No vivamos nosotros con el recuerdo del pasado. El pasado, el Señor Jesús lo llevó a la cruz. Y todo nuestro pasado y nuestros pecados fueron perdonados. Ahora somos hechos sencillamente nuevas criaturas. Porque hubo uno que pagó por nosotros. Y pagó por todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu misma vida, tu sangre fue redentora para pagar por nosotros. Maravilloso eres tú, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque ahora hemos sido redimidos. Ahora hemos sido guardados. Ahora hemos sido cuidados y protegidos, porque la sangre de Cristo pagó nuestra deuda. Amén. Permítenos perseverar en tu verdad y perseverar en esta libertad, en el Amén. nombre de Cristo. Y ahora también queremos pedirte por Anita, que nos está haciendo falta en esta clase, y pedirte que seas tú quien la acompañe, que permitas que ella pueda nivelar su frecuencia cardíaca
de tal manera que pueda ser operada, Señor. Gracias por el cuidado al que está sometida. Pero, Señor, permite nivelarle de tal manera que mañana mismo pudiera ser intervenida quirúrgicamente de su pierna atropellada y de su pierna maltratada. Gracias porque por ella tú también moriste y por tu llaga ella puede ser sanada ahora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hijos de Dios. Amén. Bueno, Gracias. gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones Gracias. a todos. Gracias. Bueno, Yo los Muchas gracias a Bueno, todos. Buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. bendiciones. Feliz Chao. noche. Bendición. Feliz noche. Mauricio, Steven, nos vemos el Bendiciones. jueves. Ok, Gracias. Gracias, bueno, pastor. pues, Dios les bendiga. Chao, pastor, Amén. gracias. Jorge también, Gracias, venga, pastor. anímense. Ahora las reuniones en la iglesia, Jorge. Usted no se anima. A las 9 cuando salgamos, sencillamente, ya la vía está libre para Chía. Ok, Dios les bendiga. Amén, pastor. Gracias.